Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Finanzas con IA. Me alegro que nos hayas elegido para mantenerte informado de todas las noticias financieras del día. Espero que tengas una gran sesión de trading. Paso ahora a darte el análisis de mercado para el día de hoy. Miércoles 5 de abril. Pero primero una pequeña pausa para recordar el disclaimer legal de este canal. Buen trading a todos. El contenido de Finanzas con IA es exclusivamente para fines educativos e informativos. Buen día. Iniciamos nuestra crónica de mercado para la sesión de hoy, viernes 24 de abril. Antes de empezar, una breve felicitación al galardonado con el Premio Cervantes 2025 en el día de ayer, Día Internacional del Libro. Al autor literario de origen mexicano, Gonzalo Celorio Blasco, catedrático y director de la Academia Mexicana de la Lengua. Este galardón premia toda la trayectoria de su obra y su contribución de manera profunda y sostenida al enriquecimiento del idioma y de la cultura hispánica. A nivel de noticias del día, destacamos la presentación de resultados de Intel, el gigante americano de semiconductores y microchips. Aunque arrastra pérdidas contables en los últimos trimestres, sus ingresos crecen un 7% hasta los 13.600 millones. Respaldada por la inversión estratégica del gobierno estadounidense, Intel acumula una subida del 78% en lo que va de año y se disparó un 21% en el mercado fuera de horas, tocando máximos históricos, lo cual nos lleva al día de hoy con el valor de la acción abriendo con un gap al alza hasta un precio cercano a los $85. En el plano empresarial, también destacamos uno de los movimientos estratégicos más relevantes entre las grandes empresas del entretenimiento y la cinematografía. Paramount ha oficializado la compra de Warner, imponiéndose y rechazando la oferta inicial que había hecho Netflix. El proyecto plantea la creación de una única plataforma que unifique Paramount más y HBO o Max. Se espera que la operación se cierre en el tercer trimestre de 2026. El resto de noticias del día nos lleva a Microsoft y a la red social Meta. Ambas están planeando reducciones de personal para compensar las grandes inversiones que han realizado a nivel tecnológico en los últimos meses. Por parte de Microsoft, se programa la jubilación anticipada voluntaria, una medida inédita en la historia de la compañía, iniciativa que podría afectar hasta el 7% de su plantilla. En el caso de la empresa de Meta, la antigua Facebook, se ha anunciado el despido del 10% de su plantilla global, lo que equivale a cerca de 8.000 empleados. Los ceses empezarán a notificarse a partir del 20 de mayo de 2026. A nivel de noticias económicas que se darán durante la sesión de bolsa, destacan los datos de confianza del consumidor y expectativas de inflación por parte de la Universidad de Michigan, que se darán a conocer a las 10 horas de Nueva York. Hasta aquí las noticias destacadas en el día de hoy. Pasamos a ver una pequeña infografía sobre un tema bastante relevante a nivel cuantitativo dentro del precio de cotización de las acciones y los índices. Nos referimos a las acciones que se realizan por parte de las instituciones, denominadas a nivel técnico como órdenes off exchange, lo que en español también se conoce como órdenes fuera del libro, o comúnmente como órdenes de mercados oscuros. Este tipo de órdenes de gran volumen, que se realizan más frecuentemente de lo que podemos imaginar por parte de las instituciones, según la regulación actual, deben ser comunicadas a los organismos legisladores del mercado a nivel diario. Vamos a intentar entender qué suponen este tipo de transacciones para los movimientos del precio. Al tratarse de posicionamientos y órdenes que se realizan fuera del mercado cotizado, la forma en que esto influye suele derivar en un segundo nivel, el de los organismos de arbitraje y de creación de liquidez de mercado. Son estos segundos los que ayudan a traducir el posicionamiento de las instituciones, haciéndolo converger con el posicionamiento que se realiza en el mercado cotizado. Por eso resulta de gran interés conocer los niveles donde se está produciendo volumen para poderlo considerar como zonas donde el precio podría encontrar soportes y resistencias. Para simplificarlo, podemos imaginar que las grandes instituciones, cuando realizan grandes transacciones de acciones o de contratos de futuro, requieren de una contrapartida. Y en muchas ocasiones, estas negociaciones se realizan de forma privada para evitar fuertes fluctuaciones en los precios al tratarse de operaciones de gran volumen. En el caso que nos ocupa, referente a los índices americanos, vamos a ver cómo se ha producido esto en el caso del Nasdaq.
Podemos ver cómo hubo varias zonas de fuertes operaciones con gran cantidad de transacciones fuera de mercado. Por un lado, la zona de mínimos, con esa primera zona de rango lateral que podríamos considerar como una zona de acumulación, seguido de una segunda zona por encima del fuerte gap que vimos hace apenas 2 semanas, que daríamos como zona de reacumulación hasta llegar a la zona de los máximos históricos, donde volvemos a ver gran volumen, que en este caso podría considerarse más bien como un volumen de venta, de distribución o de toma de beneficios, como lo queramos considerar. No queremos decir con esto que el mercado se mueva básicamente por este tipo de órdenes, sino que es un elemento adicional que suplementa los movimientos que vemos en el mercado cotizado. Obviamente, aún siendo instituciones, el volumen sigue siendo muy inferior al que se negocia dentro del mercado cotizado, pero siempre es algo interesante a tener en cuenta y a ver como zonas que podrían servir como referencia a la hora de realizar los análisis. Para ir concluyendo, damos paso ahora a nuestro compañero Max para visualizar el seguimiento al gráfico del Nasdaq en temporalidad de 2 horas. Vamos a ver la evolución que está siguiendo el gráfico del Nasdaq en esta fuerte tendencia alcista que ha caracterizado y ha predominado durante las últimas semanas. El día de ayer el precio siguió completando su trabajo dentro del rango lateral, alternando nuevos máximos y nuevos mínimos. Mientras el precio se mantenga dentro del canal que tenemos marcado, seguiremos considerando el rango lateral. Durante la mañana de hoy, viernes, tal y como vimos también la semana pasada, el mercado empieza a tener en cuenta cualquier noticia que se pueda producir durante el fin de semana con respecto al conflicto bélico en Oriente Medio. La sucesión de noticias es constante y el goteo de rumores ha estado marcando la cotización de los activos. Durante el horario asiático, debido a noticias favorables con respecto a tecnología, respaldado por el optimismo de los resultados de la empresa Intel, el mercado ha seguido dirigiéndose hacia la zona alta del rango. Incluso el Nasdaq llegó a abrir anoche con un gap al alza, mientras que durante la sesión europea han surgido ciertos rumores con respecto al optimismo hacia las negociaciones de paz en Oriente Medio, además de las declaraciones del presidente Trump conforme a la extensión del alto el fuego durante las próximas 3 semanas en el conflicto entre Israel y el Líbano, lo que ha provocado la reacción y la continuación del fuerte impulso al alza de los precios en las bolsas por encima de los máximos del día de ayer. Hoy, viernes, no debería sorprender si diéramos fuertes movimientos que superasen los niveles actuales. Hay que tener en cuenta que, de la misma manera que las noticias positivas pueden mover el mercado hacia arriba, cualquier noticia negativa puede moverlo fuertemente a la baja. No nos sería de extrañar que cualquier retroceso que se pueda ver en los mercados venga precedido muy probablemente por algún tipo de noticia o de rumor negativo. Es algo que nos tiene acostumbrados últimamente, y sobre todo en momentos de fuerte volatilidad como la actual. Vamos a ver cómo se desarrolla la sesión de hoy y, sobre todo, habrá que estar muy atentos el fin de semana a cualquier noticia para ver cómo pudiese abrir el mercado el domingo. Si queremos desconfiar de la subida, un posible escenario sería ver fuertes subidas durante la sesión de hoy para que, posteriormente, el domingo por la noche, si se ha producido algún evento significativo con respecto a la crisis energética y al conflicto bélico en Oriente Medio, veamos un posible gap a la baja. Eso es algo que, lamentablemente, sucede con relativa frecuencia. Los movimientos que vemos por un lado se pueden contrarrestar rápidamente por el otro. Hasta aquí el repaso de hoy. Nos despedimos deseándoles un buen fin de semana y aprovechando la ocasión para mandar un caluroso saludo a un compañero de la comunidad, el estimado Miguel, gran trader, que muestra tener el pulso firme ante el posicionamiento del mercado y con gran fortaleza a la hora de gestionar la presión para monitorizar esas grandes posiciones y gran volumen que siempre nos causan gran incertidumbre. Un saludo para Miguel. Y para todos vosotros que tengan un buen fin de semana, momentos para desconectar de los mercados. Volveremos el lunes y podremos repasar cualquier evento que haya sucedido. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.